El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Quinta parte. La mano de Dios. Capítulo 5. El insulto. Continuación. Montecristo esperó, según su costumbre, a que Duprez hubiese cantado su famosa Sígueme, y entonces se levantó y salió. A la puerta se separó de él Morrel, renovándole la promesa de ir a su casa con Manuel al día siguiente a las 7 de la mañana en punto. Subió enseguida a su coche tranquilo y risueño. A los 5 minutos estaba en su casa. Solamente el que no conociese al conde podría dejarse engañar al ver el modo con que al entrar dijo a Alí: «Alí, mis pistolas con culata de marfil». Trájole la caja, la abrió, y el conde se puso a examinarlas con aquella atención propia del hombre que va a confiar su vida a un poco de hierro y plomo. Eran pistolas no comunes, que Montecristo había mandado hacer para tirar al blanco dentro de su habitación. Una cápsula sola bastaba para hacer salir la bala. El ruido era casi imperceptible, tanto que en la habitación inmediata ninguno hubiera podido dudar de que el conde, como se dice en términos de tiro, se ocupaba en ejercitar su pulso. Apenas había cogido la pistola y se preparaba a buscar el blanco en una plancha de plomo que le servía para tal efecto, cuando se abrió la puerta del despacho y entró Bautista. Pero antes de que éste hablase, el conde vio en la pieza inmediata a una mujer recubierta con un velo, que había seguido al criado. Ella, que vio también al conde con la pistola en la mano y 2 floretes de combate sobre la mesa, entró inmediatamente en la habitación. «¿Quién sois, señora?», preguntó el conde a la mujer cubierta aún con el velo. La desconocida miró en derredor para asegurarse de que estaban solos, e inclinándose después como si hubiese querido arrodillarse, juntando las manos y con el acento de la desesperación: «Edmundo», dijo, «no matéis a mi hijo». El conde retrocedió. Un grito se escapó de sus labios, y dejó caer el arma que tenía en la mano. «¿Qué nombre acabáis de pronunciar, señora de Morcerf?», dijo. «El vuestro», respondió levantando su velo, «el vuestro, que solamente yo no he olvidado. Edmundo, no es la señora de Morcerf la que viene a veros, es Mercedes». «Mercedes murió, señora, y no conozco ya a ninguna de ese nombre». «Mercedes vive, y Mercedes se acuerda de vos. No sólo os conoció al veros, sino aún antes, al sonido de vuestra voz. Desde entonces os sigue paso a paso, vela sobre vos y os teme. Ella no ha tenido necesidad de adivinar de dónde salió el golpe que ha herido al señor de Morcerf». «Fernando, queréis decir, señora», prosiguió Montecristo con amarga ironía. «Puesto que recordamos nuestros nombres propios, recordémoslos todos». Y Montecristo pronunció aquel Fernando con tal expresión de odio que Mercedes sintió un frío temblor que se apoderaba de todo su cuerpo. «Bien veis, Edmundo, que no me había engañado y que con razón os decía: no matéis a mi hijo». «¿Y quién os ha dicho, señora, que yo quiero hacer algún daño a vuestro hijo?». «Nadie, Dios mío, pero una madre está dotada de doble vista. Todo lo he adivinado. Le he seguido esta noche a la ópera, y oculta en un palmera lo he visto todo. Así pues, ya que lo habéis visto todo, ¿habréis visto también que el hijo de Fernando me ha insultado públicamente?», dijo Montecristo con una calma terrible. «Oh, por piedad. Ya habéis visto que me habría arrojado el guante a la cara si uno de mis amigos, el señor Morrel, no le hubiese detenido el brazo. Escuchadme, mi hijo todo lo ha adivinado, y os atribuye las desgracias de su padre». «Señora», dijo Montecristo, «os engañáis, no son desgracias, es un castigo. No he sido yo, ha sido la providencia la que ha castigado al señor de Morcerf». «¿Y por qué sustituís vos a la providencia?», exclamó Mercedes. «¿Por qué os acordáis cuando ella olvida? ¿Qué os importan a vos Edmundo, Janina y su visir? ¿Qué mal os hizo Fernando Mondego al hacer traición a Alí Tebelín? Pero eso, señora, es un asunto que concierne al capitán Franco y a la hija de Basiliki. Nada tengo que ver con eso. Decís muy bien, y por eso, si he jurado vengarme, no es ni del capitán Franco ni del conde de Morcerf, sino del pescador Fernando, marido de la catalana Mercedes». «Ah», dijo la condesa, «qué terrible venganza, por una falta que la fatalidad me hizo cometer, porque la culpable soy yo, Edmundo, y si queréis vengaros debió ser de mí, que no tuve fuerza para resistir vuestra ausencia y mi soledad». «Pero, ¿por qué estaba yo ausente y vos sola?». «Porque estabais detenido, Edmundo, porque estabais preso». «¿Y por qué estaba yo preso?». «No lo sé», dijo Mercedes. «No lo sabéis, señora, así lo creo, pero voy a decíroslo. Me prendieron, porque la víspera misma del día en que iba a casarme con vos, en una glorieta de la reserva, un hombre llamado Danglars escribió esta carta que el pescador Fernando se encargó de poner en el correo». Y dirigiéndose hacia un escritorio, abrió Montecristo un cajón y sacó un papel, cuya tinta se había ya enrojecido, poniendo a la vista de Mercedes la carta de Danglars al procurador del rey, que el día en que había pagado los 200.000 francos al señor Bobby, el conde, nombrándose agente de la casa de Thomson y French, había sustraído del proceso de Edmundo Dantes. Mercedes leyó temblando lo siguiente: «Se advierte al señor procurador del rey, por un amigo del trono y de la religión, que el llamado Edmundo Dantes, segundo del navío el Faraón, llegado esta mañana de Esmirna, después de haber tocado en Nápoles y Porto Ferrajo, ha sido encargado por Murat de una carta para el usurpador,
y por este de otra para el Comité Bonapartista de París. La prueba de este crimen se adquirirá prendiéndole, pues se le encontrará la carta encima, o en casa de su padre, o en su camarote a bordo. —¡Ay, Dios mío! —dijo Mercedes, pasando la mano por su frente, inundada en sudor. —¿Y esta carta? 200.000 francos me ha costado el poseerla, señora, pero es barata aún, puesto que me permite hoy disculparme a vuestros ojos. ¿Y el resultado de esta carta? Ya lo sabéis, señora, fue mi prisión. Pero ignoráis el tiempo que duró, ignoráis que permanecí 14 años a un cuarto de legua de vos en un calabozo en el castillo de If. Lo que no sabéis es que cada día durante estos 14 años he renovado el juramento de venganza que había hecho el primero de ellos, y sin embargo ignoraba que os hubieseis casado con Fernando, mi delator, y que mi padre había muerto, de hambre. —¡Santo cielo! —exclamó Mercedes. Pero lo supe al salir de mi prisión, y por Mercedes viva y por mi padre muerto, juré vengarme de Fernando, y me vengo. ¿Y estáis seguro de que el desgraciado Fernando hizo eso? Por mi alma, señora, lo ha hecho como os lo digo, y además, ¿no es mucho más odioso el haberse pasado a los ingleses siendo francés por adopción? Siendo español de nacimiento, haber hecho la guerra a los españoles, estipendiario de Alí, venderle traidoramente y asesinarle. Ante tales hechos, ¿qué es la carta? Una mixtificación galante que debe perdonar, lo reconozco y lo confieso, la mujer que se ha casado con ese hombre, pero que no perdona el amante que debió casarse con ella. Ahora bien, los franceses no se han vengado nunca del traidor, los españoles no le han fusilado, Alí desde su tumba ve sin castigo al asesino, pero yo, engañado, asesinado, enterrado vivo en una tumba, he salido de ella, gracias a Dios, y a Dios debo la venganza, me envía para eso y aquí estoy. La pobre mujer inclinó la cabeza, dobláronse sus piernas y cayó de rodillas. Perdonad, Edmundo, perdonad por Mercedes que os ama aún. La dignidad de la esposa detuvo el ímpetu del amante y de la madre. Su frente se inclinó casi hasta tocar la alfombra. El conde se acercó a ella y la levantó. Sentada en un sillón, pudo en medio de sus lágrimas ver el rostro varonil de Montecristo, en el que el dolor y el odio se pintaban de un modo amenazador. Que no haya yo de extirpar esa raza maldita, que desobedezca a Dios que me ha sostenido para su castigo. Imposible, señora, imposible. Edmundo, dijo la pobre madre, tocando todos los resortes. Edmundo, cuando os llamo por vuestro nombre, ¿por qué no me respondéis Mercedes? Mercedes, repitió el conde. Mercedes. Sí, tenéis razón. Aún es grato para mí ese nombre. Y aquí la primera vez hace mucho tiempo que resuena tan claro en mis oídos al salir de mis labios. Oh, Mercedes, he pronunciado vuestro nombre con los suspiros de la melancolía, con los quejidos del dolor, con el furor de la desesperación. Lo he pronunciado helado por el frío, hundido entre la paja de mi calabozo, devorado por el calor, revolcándome en las losas de mi mazmorra. Mercedes, es preciso que me vengue, porque durante 14 años he padecido, he llorado, maldecido. Ahora os lo repito, Mercedes, es preciso que me vengue. Y temiendo ceder a los ruegos de la que tanto había amado, Edmundo llamaba en su socorro a todos los recuerdos de su odio. Vengaos, Edmundo, gritó la pobre madre, vengaos sobre los culpables, sobre él, sobre mí, pero no sobre mi hijo. Está escrito en libro santo, respondió Montecristo. Las faltas de los padres caerán sobre sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Puesto que Dios ha dictado estas palabras a su profeta, ¿por qué seré yo mejor que Dios? Porque Dios es dueño del tiempo y de la eternidad, y estas dos cosas escapan a los hombres. Montecristo dio un suspiro que parecía un rugido, y se mesó los cabellos con desesperación. Edmundo, continuó Mercedes, Edmundo, desde que os conozco he adorado vuestro nombre, he respetado vuestra memoria. Amigo mío, no endurezcáis la imagen noble y pura que guardo en mi corazón. Si supieses los fervientes ruegos que he dirigido a Dios mientras os creí vivo y después muerto. Sí, muerto. Me parecía ver vuestro cadáver sepultado en lo más hondo de una sombría torre. Creía ver vuestro cuerpo precipitado en uno de aquellos abismos en que los carceleros arrojan a los prisioneros muertos. Y lloraba. ¿Qué otra cosa podía yo hacer, Edmundo, sino llorar, llorar? Escuchadme. Durante 10 años he tenido todas las noches el mismo sueño. Dijeron que habíais querido evadiros, que tomasteis el puesto de uno de los presos que murió, y que arrojaron al vivo desde lo alto de la fortaleza de If, y que el grito que disteis al haceros pedazos contra las rocas lo descubrió todo. Pues bien, os juro, Edmundo, por la vida del hijo por quien os imploro, que durante 10 años esa escena se ha presentado a mi imaginación todas las noches, y he oído ese grito terrible que me hacía despertar temblando, despavorida. Y yo también, Edmundo, creedme, yo también, por criminal que sea, yo también he sufrido mucho. ¿Habéis perdido vuestro padre estando ausente? Preguntó Montecristo. ¿Habéis visto a la mujer que amabais dar su mano a vuestro rival mientras os hallabais en un lóbrego calabozo? No, interrumpió Mercedes, no, pero he visto al hombre que amaba, dispuesto a ser el matador de mi hijo. Mercedes pronunció estas palabras con un dolor tan intenso y un acento tan desesperado que un suspiro desgarrador brotó de la garganta del conde. El león estaba amansado, el vengador vencido. ¿Qué me pedís? ¿Que vuestro hijo viva? Pues bien, vivirá.
Mercedes profirió un grito que hizo saltar 2 lágrimas de los párpados del conde, pero aquellas 2 lágrimas desaparecieron muy pronto, porque sin duda Dios había enviado un ángel para recogerlas, siendo mucho más preciosas a los ojos del Señor que las más hermosas perlas de Guzarate y de Ofir. «Ah», dijo Mercedes tomando la mano de Montecristo y llevándola a sus labios. «Ah, gracias, gracias, Edmundo. Te veo cual siempre te he visto, cual siempre te he amado. Sí, ahora puedo decírtelo. Sobre todo porque el pobre Edmundo no tendrá ya mucho tiempo que hacerse amar de vos». «¿Qué decís, Edmundo?» «Digo que, puesto que lo ordenáis, es preciso morir». «¿Morir? ¿Y quién dice eso? ¿Quién habla de morir? ¿De dónde vienen esas ideas de muerte? No supondréis que ultrajado públicamente, en presencia de una sala entera, en presencia de vuestros amigos y de los de vuestro hijo, provocado por un niño que se enorgullecerá de un perdón como de una victoria, no supondréis, digo, que me queda un solo instante el deseo de vivir. Después de vos, Mercedes, lo que más he amado es a mí mismo, quiero decir, mi dignidad. Esta fuerza que me hace superior a los demás hombres, esta fuerza es mi vida. En una palabra, vos la destruís, yo muero. Pero este duelo no se efectuará, Edmundo, puesto que me perdonáis». «Se efectuará, señora», dijo solemnemente Montecristo, «solo que en lugar de la sangre de vuestro hijo, que debía beber la tierra, será la mía la que correrá». Mercedes dio un gran grito, acercóse a Montecristo, pero de repente se detuvo. «Edmundo», dijo, «hay un Dios sobre nosotros. Puesto que vivís y que os he vuelto a ver, a él me confío de todo corazón, esperando su apoyo. Descanso en vuestra palabra. Habéis dicho que mi hijo vivirá, y vivirá, ¿es verdad?» «Vivirá, sí, señora», dijo Montecristo, sorprendido de que sin otra exclamación, sin otra sorpresa, Mercedes hubiese aceptado el sacrificio que le hacía. Mercedes dio su mano al conde. «Edmundo», le dijo con los ojos arrasados de lágrimas, «cuán hermosa, cuán grande es la acción que acabáis de hacer. Es sublime haber tenido piedad de una pobre mujer que se presentaba a vos con todas las probabilidades contrarias a sus esperanzas. Desdichada, he envejecido más a causa de los disgustos que por la edad, y ni siquiera puedo recordar a mi Edmundo con una sonrisa, con una mirada, aquella Mercedes que otras veces ha pasado tantas horas contemplándole. Creedme, os he declarado que yo también había sufrido mucho, yo lo repito, es muy triste pasar la vida sin un solo goce, sin conservar una sola esperanza, pero eso prueba que todo no ha concluido aún sobre la tierra. No, todo no ha terminado, y me lo demuestra lo que me queda aún en el corazón. Os lo repito, Edmundo, es hermoso, grande, sublime, perdonar como lo habéis hecho ahora». «Decís eso, Mercedes, ¿y qué diríais si conocieseis la extensión del sacrificio que os hago? Imaginad que el Hacedor Supremo, después de haber creado el mundo y fertilizado el caos, se hubiese detenido en la tercera parte de la creación, para ahorrar a un ángel las lágrimas que nuestros crímenes debían hacer correr un día de sus ojos inmortales. Suponed que después de prepararlo y fecundizarlo todo, en el instante de admirar su obra, Dios hubiese apagado el sol y rechazado con el pie el mundo en la noche eterna. Entonces podréis tener una idea, o mejor, no, ni aun así podréis tenerla, de lo que yo pierdo, perdiendo la vida en este momento». Mercedes miró al conde con un aire que revelaba su admiración y su gratitud. El conde apoyó su frente sobre sus manos, como si no pudiese soportar el peso de sus ideas. «Edmundo», dijo Mercedes, «solo me resta una palabra que deciros». Montecristo se sonrió con tristeza. «Edmundo», continuó ella, «veréis que si mi frente ha palidecido, si el brillo de mis ojos se ha apagado, si mi hermosura se ha marchitado, que si Mercedes, en fin, no se parece a ella, más que en los rasgos de su fisonomía, veréis que su corazón es siempre el mismo. Adiós, pues, Edmundo. Nada tengo ya que pedir al cielo. Os he vuelto a ver, y os hallo tan noble y grande como otras veces. Adiós, Edmundo, adiós y gracias». Montecristo no respondió. Mercedes abrió la puerta del despacho y había desaparecido antes que él volviese del profundo letargo en que su malograda venganza le había sumido. Daba la una en el reloj de los inválidos, cuando el ruido del coche que se llevaba a la señora de Morcerf hizo levantar la cabeza al conde de Montecristo. «Fui un insensato», dijo, «en no haberme arrancado el corazón el día que juré vengarme». Fin del capítulo 5.